Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice así: porque la tristeza que es según Dios, ¿produce qué? ¿Produce qué, iglesia? Quiero escucharlos. Produce arrepentimiento, con un objetivo, y el objetivo es para salvarnos. De que no hay de qué arrepentirse, de sentir arrepentimiento de eso, dice Pablo. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahorita quiero leerlo en un par de versiones de traducción más actual para que a usted el pasaje le pueda quedar un poquito más entendible, más claro. Yo como costumbre tengo que cuando no entiendo un pasaje de la Biblia trato de buscar algunas otras traducciones que me puedan ayudar para entenderlo de mejor forma y así poderlo aplicar a mi vida. Hoy uno de los mayores peligros que sufre la iglesia, usted y yo somos la iglesia, no es darnos cuenta de aquel pecado escandaloso que cometió alguno de nuestros miembros. No que no sea importante, pero hoy uno de nuestros mayores peligros como iglesia es confundir el verdadero arrepentimiento con el falso arrepentimiento, o mejor entiéndase, voy a estar usando las dos frases: confundir el arrepentimiento con remordimiento, que son dos palabras que se parecen mucho, pero el resultado de cada una de ellas es completamente diferente. Mucha gente cree y se está engañando a sí mismo, creyendo que por años han estado viviendo en la iglesia. Y es que el remordimiento y el arrepentimiento es muy parecido, hermano, tiene cosas muy parecidas. Por ejemplo, en los dos casos podemos llorar, ¿verdad? Sí. El arrepentido, como el que siente remordimiento, puede llorar. El que está verdaderamente arrepentido, como el que tiene remordimiento, se puede sentir bien mal. A los dos le pasa exactamente lo mismo, ¿sí? A los dos pueden tener un sentimiento de culpa, ¿sí? También. Pero la gran diferencia acá entre uno y otro, a pesar de que tienen muchas cosas muy parecidas, por lo menos externamente, que podemos ver nosotros, es lo que hay en el corazón de esa persona. Si verdaderamente está arrepentido, o lo que hizo fue sentirse mal por un momento. ¿Cuántos de nosotros hemos estado? A mí me ha tocado más estar de aquel lado que de este, hermano, escuchando la palabra y a veces la palabra, o no a veces, siempre la palabra nos confronta, y siempre la palabra es para edificar, para redarguir, ¿verdad? Para corregir, para eso es la palabra. Y muchas veces la palabra nos ha confrontado y nos ha hecho llorar, ahí usted sentado, nos ha hecho sentir bien mal, nos ha hecho sentir culpables, algunos genuinamente y algunos como la sopa Maruchan, voy a valerme de la frase, por instantes solamente. Porque al salir de la iglesia, al salir de estas cuatro paredes, aquel dolor, aquella tristeza, aquellas lágrimas fueron instantáneas y se nos olvidaron, y volvemos exactamente
volvemos exactamente al mismo lugar donde estábamos. Y esa es la gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Y yo hoy creo que todos hemos sentido arrepentimiento genuino en algunas ocasiones, y en otras lo que hemos sentido es remordimiento. Y yo quiero hablarle de 3, 4 cosas, el tiempo que me alcance, para que usted pueda distinguir y que usted pueda reconocer si realmente en estos años que usted tiene en la iglesia, porque normalmente cuando hablamos de arrepentimiento hablamos de las 4 paredes para afuera, y claro, allá afuera también ocupa arrepentirse, por supuesto que sí, pero la iglesia también tiene que arrepentirse de cosas que está haciendo y que no están bien delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay muchas personas que lloran por las consecuencias de sus pecados, que se sienten mal por haber pecado, que sienten remordimiento. Hay algunas que hasta hacen promesas, hermano, de que no lo vuelven a hacer. ¿Conoce usted alguno por ahí? ¿O alguna por ahí? Yo sé que todos conocemos a alguien, ¿verdad? Se lo juran. Algunos esposos se le ponen de rodillas a la doña, de que está arrepentido por lo que hizo, que está arrepentido por lo que le dijo. Pero muchas veces esa acción es porque los agarraron con las manos en la masa, hermano. ¿Ah? Porque los agarraron caídos con un mensaje. Hay gente que hace promesas de cambio, incluso modifican temporalmente, por algunos días cambian. Y dice la doña, mira, está cambiando el hombre. Lleva 2 días, lleva 3 días, y de un pronto a otro, hermano, ¿qué pasa? Vuelve a ser el mismo hombre. ¿Tuvo arrepentimiento? ¿Tuvo arrepentimiento, iglesia? No, lo que se sintió fue bien mal, que le generó una tristeza, como dice Pablo. Y ahorita voy a hacer la diferencia de las 2 tristezas que habla Pablo en ese 2 de Corintios capítulo 7. Se sienten mal, pero nunca cambian su comportamiento y su conducta. Y esa es la gran diferencia. Cuando yo tengo un arrepentimiento genuino, de hecho, uno de los significados de arrepentimiento es cambiar de dirección, cambiar de conducta. Eso es arrepentimiento. Pero no por unos días ni por unos instantes, sino cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Que eso que estaba haciendo lo cambio de dirección y no sigo siendo el mismo. Pablo habla de 2 tipos de tristeza en ese versículo. Una conduce a la vida, que es la que proviene de Dios. Le voy a leer esto en una versión diferente. Vea lo que dice ese mismo texto. Dice, la tristeza que Dios causa. ¿Quién causa esa tristeza? Dios. Produce el arrepentimiento. Y como resultado, el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento me lleva a la salvación. Por eso no hay que lamentar esa tristeza, dice Pablo. Pero la tristeza que causa el mundo, que está hablando del remordimiento, produce la muerte. Le leo en esta traducción de Palabra de Dios para Todos. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón, y no solo de corazón, sino de vida. ¿Pero a dónde comienza? El arrepentimiento comienza, ojo acá, comienza del corazón, de algo que está dentro, no de algo externo.
Puede que se haya sentido mal, puede que haya llorado, puede que haya pegado 4 gritos, puede que se haya tirado del suelo, puede que se haya arrodillado. Actitudes externas. Yo no estoy diciendo, hay gente que hace eso y verdaderamente se arrepintió, pero hay otros que no. Pero dice en esta versión que la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio en el corazón. Y no solo se queda en el corazón, sino que en la vida misma. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse, porque ese cambio es un cambio bueno, porque proviene de Dios. En cambio, la tristeza del mundo, que es momentánea, que es instantánea, que es por unos momentos, por unos minutos, que cuando usted está ahí sentado, como yo he estado sentado, dice, todo eso me está cayendo a mí y nos hace sentir bien mal, hermano. Se nos escapa una lágrima por ahí, reconocemos y volvemos a aquello que en algún momento, que cuando nos congregamos en otro lado y decimos, por mi culpa y por mi... ¿Cuántos dijeron eso en algún momento? ¿Sí? Por mi culpa, ¿y por qué más decía uno? ¿Por cuál? Bueno, no solo yo lo decía. Y salíamos de ese edificio y seguíamos siendo exactamente lo mismo, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Arrepentimiento y remordimiento son dos cosas diferentes. Y que hoy es uno de los peligros más tremendos que está viviendo no solo la gente de afuera, sino nosotros como iglesia. Y hay algunas señales que quiero hablarles. Algunas señales sobre lo que es un falso arrepentimiento o remordimiento. Y tal vez es una de las señales más comunes. Quiero que vaya al Salmo 51. Vaya conmigo al Salmo 51. Para los que apuntan, una de las señales más comunes del falso arrepentimiento o de sentir remordimiento es que te duele más la consecuencia, hermanos, que haber ofendido a Dios. ¿Cómo dije? Que duele más la consecuencia que haber ofendido a Dios. Salmo 51, leo para ustedes. Vamos a leer a partir del versículo 1. Los que manejamos Reina Valera 60, hay un título ahí en ese Salmo 51, ¿verdad? Dice, ¿cómo comienza? Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación o que Dios lo limpiara del pecado. Y es un salmo escrito por nada menos y por nada más que un hombre llamado David. Amén. Y el contexto es de que un hombre conforme al corazón de Dios, ojo, había fallado a Dios, había fallado a Betsabé, había fallado a Urías, había fallado a la nación entera. Pero en el Salmo 51 me encuentro algo maravilloso, que ustedes otras veces también lo han leído, y dice así. Comienza David diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2. Yo este versículo lo he orado muchas veces. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y el versículo 4, hermanos. A pesar de que David reconocía que había fallado a Betsabé, le había fallado al esposo de Betsabé, le había fallado a Israel, veo en David más preocupado por las consecuencias que le acarrean eso, pecado. Veo a David con un corazón completamente entregado y con un corazón adolorido, que más de que haberle fallado a ellos, le había fallado al Dios mismo. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. El falso arrepentimiento, hermano, lo puede hacer a usted llorar por las consecuencias que va a acarrear. Amén. Porque toda acción tiene que, todo, para bien y para mal. Mucha gente se siente mal porque lo descubrieron. Mucha gente se siente mal porque se dieron cuenta. Mucha gente se siente mal porque lo pusieron en disciplina. Muchas veces mucha gente se siente mal porque ya no puede servir. Mucha gente se siente mal porque la doña lo agarró caído. Mucha gente se siente mal porque el jefe lo descubrió haciendo algo que no tenía que hacer. Se siente mal, hay lágrimas, hay tristeza, pero no se sienten mal por haber ofendido al Dios que es 3 veces santo. Amén. La razón número 1 por lo que deberíamos de sentirnos mal y que nos va a llevar al verdadero arrepentimiento no es por las consecuencias de nuestros actos, es por haber fallado a Dios, su santidad, su pureza. Es por eso, hermanos. El falso arrepentimiento llora porque perdió algo. Pero el verdadero arrepentimiento, hermanos, llora porque le falló a Dios. Se da cuenta que se parecen, pero son dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué llora usted? ¿Porque perdió algo? ¿O porque le falló a Dios? El mismo Judas, hermano, el mismo Judas sintió remordimiento. Después de traicionar al Señor, devolvió el dinero, reconoció su pecado. Pero usted sabe cuál es la diferencia. Pero nunca corrió a Cristo en busca de misericordia. Vemos a Pedro. Pedro negó al Señor ¿cuántas veces? 3 veces. A veces usted y yo criticamos a Pedro. ¿Cómo Pedro, que anduvo con el maestro, pudo negar al Señor 3 veces? Usted sabe que usted y yo muchas veces hemos negado al Señor más de 3 veces. Con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, con nuestra desobediencia, con nuestra rebeldía. Muchas veces. Pero la gran diferencia de Pedro, que pecó gravemente negando a Jesús, que su dolor, que su tristeza y que su sufrimiento lo condujo de vuelta al Señor. Número 1, ¿te duele más la consecuencia o te duele más haber ofendido a Dios? Depende de su respuesta. Sabrás si verdaderamente te arrepentiste o lo que únicamente hizo fue sentirse mal por un momento.
Número 2, una señal de un falso arrepentimiento o remordimiento es: quiero un alivio, quiero una solución, pero no quiero una transformación. Quiero no sufrir tanto por el pecado que cometí. Ya me descubrieron. Me siento mal por eso. O verdaderamente quiero una transformación. Y hay un ejemplo muy lindo y está en Éxodo. Y quiero que vaya conmigo. Vaya a Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9, versículo, ya le digo. Éxodo capítulo 9, versículo 27. El contexto es este: que el corazón del faraón se había endurecido contra Dios, que el corazón de Faraón se había endurecido contra el pueblo. Y entonces Faraón estaba el pueblo como tal, Faraón, estaban sufriendo plagas, hermano. Ahí usted lo puede leer con más detenimiento y con más tranquilidad. Por ejemplo, la plaga en el ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granito. Si usted se pone a ver en el capítulo 7, la plaga de la sangre, la plaga de las ranas, hermano. Abrían la refri y le salían ranas. Debajo de la almohada le salían ranas. Debajo de la cama le salían ranas. Era una plaga. La plaga de los piojos, esta yo la pasé, hermano. ¿Ah? La plaga de los piojos. Calculo, podía tener yo unos 10 años, en el año 86, estaba en la escuela central de San Sebastián, me acuerdo bien. Yo pasé esa plaga de los piojos. ¿Cuántos pasaron la plaga de los piojos, hermano? Para no sentirme tan piojoso. Yo vengo de una familia piojosa. Toda mi familia estaba llena de piojos. Mi hermana tenía un pelo que era sumamente dulce, hermana, para los piojos. Cuando Karina comienza a jugar de viva, yo le digo, de jugar de viva, piojosa. Y la verdad que Karina era la más dulce. Y me parece estar viendo a mi mamá con una mantilla sentada. Karina con aquel pelo, le echaban vinagre, le echaban no sé qué, canfín, le echaban de todo a la muchacha. Y con un cepillo. Y era que hay un montón de bichillos brincando, ¿ah? Por eso le digo que yo también pasé por la plaga de los piojos. Plaga de los piojos, plaga de las moscas. Estaban sufriendo. Estaban recibiendo el resultado de una acción que había cometido Faraón. ¿Cuál era? Que había endurecido su corazón a la voz de Dios. Y como resultado, mire, la mayoría de aquí no nacimos en la iglesia. A la mayoría de acá nuestros papás no nos trajeron. Hay un gran porcentaje que sí, que de que ellos tienen uso de razón, los papás hemos traído a nuestros hijos, los hemos presentado, han crecido en el Señor, encontraron esposo en la iglesia, bueno, ha sido una bendición. Así que si usted, mire, si usted de pequeño su papá lo ha traído, dele muchas gracias al Señor. Sin embargo, no todos tuvimos ese privilegio. Y yo cuando veo a mis hijos y cuando veo a los hijos de los hermanos que han sido criados en el Señor, yo digo, ¿de cuántas chichotas los hemos librado a ellos? ¿Verdad? ¿De cuántos dolores los hemos librado a ellos? Dolores y chichotas de los que no fuimos creados en el Señor, que sí nos llevamos. Amén. Como resultado de haber endurecido nuestro corazón a Dios, como resultado de estar alejado de la vida de Dios, porque el remordimiento me aleja de Dios, más en cambio el arrepentimiento me acerca a Dios. ¿Me explico? Sí. Muchas veces yo me sentí mal
pero era por un momento y seguía haciendo lo mismo. No voy a entrar en detalles. Después les cuento, hermano. ¿Ah? Yo lo que sentía era remordimiento por unos días. Cambiaba la actitud. Decía el lunes, no, el viernes yo no voy a salir. Yo el viernes no salgo. Pero eso era porque era lunes, hermano. ¿Ah? Eso era porque era. Y llegaba martes y seguía firme. No, yo el viernes no. Ay, hermano, cuando llegaba el jueves en la noche, ya no hablaba con tanta firmeza. Estaba esperando que la doña me hiciera cualquier cara para hacerle un pleito, ¿ah? Para tener como pretexto el viernes escaparme, hermano. Yo lo que sentía era remordimiento y no arrepentimiento. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Son dos cosas que se pueden parecer externamente, pero el arrepentimiento es aquí en el corazón, es el que nace de lo interno a lo externo, no de lo externo a lo interno. En el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 27, ve a Faraón. Entonces Faraón se vio lleno de plagas. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. ¿Y qué dice Faraón? Jehová es justo. ¿Estaba mintiendo o estaba diciendo la verdad? Estaba diciendo la verdad. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Cuidado, porque así como el arrepentimiento, el remordimiento también reconoce que está mal, que ha cometido una falta, que hay culpa en los resultados que hoy está recibiendo. Son muy parecidos. Hay reconocimiento. Aquí Faraón está reconociendo que el resultado de las plagas es porque él había endurecido su corazón contra Dios y contra el pueblo. 28 dice: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Llama a Moisés y le dice: hagamos un trato, Moisés, donde Faraón se ve con todo ese montón de plagas, esta plaga del granizo. Le dice: Moisés, hagamos un trato. Usted ore a Dios para que me alivie esta situación, para que me quite esta situación. Yo reconozco que su Dios es un Dios justo. Yo reconozco que mi pueblo y yo somos unos impíos, que hemos fallado, yo lo reconozco. Pero ore usted a su Dios para que me alivie de esta situación. Dice el 28, ora a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Y a cambio de eso, yo os dejaré ir y no los detendré más. 29. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Amén. Pero yo sé, dice Moisés, que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Brinquemos al 34, hermanos. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, ¿se había solucionado el problema? Sí. En ese momento era la plaga del granizo. Moisés había orado, había cesado. Y dice Faraón: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, ¿qué hizo Faraón? Se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos,
Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Qué bárbaro este Faraón. No cumplió lo que había prometido. Pues déjeme decirle que muchas veces nos parecemos a Faraón. ¿Ah? Le decimos, Señor, si me sacas de esta. Cuando estamos, ¿verdad? Cuando la oña lo echó. Cuando lo agarraron caído. Señor, ayúdeme, yo voy a cambiar. Le prometo. ¿Ah? Y no solo le prometen a Dios, le promete a los hijos. Los que en algún momento tuvimos padres alcohólicos, hermanos. Los que tuvimos en algún momento padres alcohólicos. Soy testigo de eso. Cuando uno tiene a un familiar o un padre alcohólico, no solamente sufre el alcohólico, sino sufre la familia como tal. Yo puedo ver la imagen de mi padre que prometía que el viernes él ya no, cuando le pagaban, porque le pagaban por semana, ya él no iba a tomar. Eso se lo decía el sábado, un día después de que se había echado todo el salario, hermano, en fiesta. Y la misma cena, que le conté yo a usted que me pasó a mí, que prometí algo el lunes, pero ya llegaba el viernes, porque son personalidades creadas hasta que llega Cristo y rompe esas maldiciones. Amén. Hasta que llega Cristo. Y papi, yo a veces me pregunto, ¿de verdad, de verdad, de verdad? ¿O es porque está limpio? ¿Verdad? Pero llegaba el viernes. Bueno, y decía eso con tal de que mi mamá no le pusiera las bolsas canguro afuera, hermano. Porque eso era. Al final papi no estaba arrepentido. Papi lo que quería era que no lo echaran de la casa. ¿Ah? Pero volvía a llegar el viernes. Se le olvidaba todas las promesas que había hecho al cielo, a la doña, al perro, al gato y a nosotros sus hijos. Lo que sentimos muchas veces es remordimiento y no arrepentimiento. Lo que queremos es un alivio a nuestra conciencia, pero no verdaderamente, porque el arrepentimiento es especialmente lo mayor que me hace sentir verdadero arrepentimiento es que yo le fallé a Dios, que le fallé a Dios, no a las consecuencias que acarrean haber fallado, que muchas veces esas consecuencias, sí, tristemente tengo que decirle, matrimonios que no pudieron más, que la esposa les soportó cuanta cosa, y no pudieron, no se pudo. Hijos que tristemente sus padres tuvieron que cerrarle las puertas porque ya era imposible. Porque ya era imposible, hermanos. Pero el verdadero arrepentimiento es cuando a mí me hace sentir bien mal porque he ofendido a Dios más que a los que están a mi alrededor. Dijo Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La evidencia del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento, iglesia, no son simplemente las palabras, sino los frutos. Sino los frutos. Nos damos cuenta cuando verdaderamente estamos arrepentidos, cuando hemos cambiado de dirección, hermano. Cuando ya no hacemos lo que antes hacíamos. Ahí es cuando me doy cuenta que verdaderamente, más que lágrimas, más que palabras, más que pataletas, fue una decisión que nació en el corazón mío, donde ofendí a un Dios que es santo y cambié de dirección. Y lo que me hace a mí saber si verdaderamente estoy arrepentido son los frutos, no las palabras. Muchos quieren el perdón de Cristo.
sin someterse al señorío de Él. Cuando hacemos la oración de fe e invitamos a la gente a recibir al Señor, siempre les decimos que le reconozcan como su Salvador. Pero ahí no se queda la oración, sino también como su Señor. Son dos cosas: recibirlo como su Salvador y a partir de ese momento también reconocer su señorío sobre la vida de Él. Amén. Dos cosas. La evidencia del arrepentimiento no son solo las palabras, sino los frutos. Muchos quieren el perdón de Cristo sin someterse al señorío de Él. Quieren paz. Quieren paz de conciencia sin dejar su pecado. Quieren la corona, pero no quieren llevar la cruz. Al final, lo que quieren es un alivio, no una transformación. Amén. Y es que la gracia perdona, hermano. Pero la gracia no solo perdona, sino la gracia transforma. Amén. La gracia es un favor inmerecido. Cuando usted viene y se arrepiente y reconoce, Dios obra ahí y recibimos gracia, un favor que no merecemos. Pero no, Dios no solo quiere quedarse con el perdón del pecado, sino la gracia también te va a transformar. Véalo en la mujer samaritana. Vean la mujer adúltera, fue sorprendida y le dice: vete, yo te perdono. Y le dice Jesús: vete y no peques más. ¿Usted sabe qué le está diciendo a Jesús? Jesús a la mujer adúltera. Ese vete y no peques más, váyase, pero cambie de dirección. No siga por el mismo camino, porque arrepentirse es eso, cambiar de dirección. Y número 3, y termino con este, hermano. Número 1, dije que te duele más la consecuencia que haber ofendido a Dios. Esa es una señal de falso arrepentimiento. Número 2, otra señal de un falso arrepentimiento o remordimiento es: quieres alivio, pero no quieres transformación. Y número 3, Proverbios capítulo 28, y termino acá. Proverbios capítulo 28. Dice el versículo 13, es un texto muy conocido. Dice: el que encubre sus pecados no va a prosperar. Ese encubre es el que justifica sus pecados. Ese encubre es el que dice: Dios sabe que yo no soy perfecto. Al final, Dios sabe que todos pecamos. Al final no fue un pecado, fue un errorcillo que cometí, pero una vez al año no hace daño. Está encubriendo el pecado. Pecado es pecado. Amén. Y el pecado, el Señor lo odia. Ama al pecador, pero odia el pecado. Dice el versículo 28, el que encubre sus pecados, como resultado, no prosperará. Estas personas que viven justificando sus acciones. No, todos pecamos. No, es que mi papá era así, entonces yo voy a seguir siendo así. Y mis hijos seguirán siendo así porque todos pecamos. Como resultado de ese hombre que no ha reconocido que está mal, como resultado dice la palabra que no prosperará, que seguirá siendo el mismo. Por eso usted y yo conocemos gente, y vea qué fuerte lo que voy a decir, pero se lo digo con mucho amor, que dentro de la misma iglesia tienen años en la iglesia,
se sientan en la misma silla. Dios guarde, usted les quite la silla, hermano, porque es un problema de aquello. Un día llegué tarde yo y había una hermana sentada en una de esas, yo creo que es la que tiene Estíbaliz. Estíbaliz, esa silla es mía. Y llegué yo y vi que era, pero vengo yo encarrerado y me dice, ay, perdón, Michael, esta silla es suya. ¿Ah? Le digo, no, hermano, aquí nadie tiene silla. ¿Ah? Aquí es el primero que llega. Hay gente que tiene años en la iglesia y siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque no reconocen que están mal. Y entonces, como resultado, dice la Biblia que ellos no van a prosperar. Pero ahí no queda. Pero dice, mas el que confiesa. Aquí hay que tener mucho cuidado. Porque hay gente que con remordimiento, que ellos confiesan de que están mal, reconocen que están mal, no como la primera parte del versículo, que ellos no reconocen, que como todo mundo lo hace, entonces yo también lo hago. Pero este dice, mas el que confiesa. Hay gente que confiesa, que reconoce, que dice todo lo que está diciendo, lo que dice el pastor, tiene razón, lo que está diciendo Michael, tiene razón, yo estoy mal. Confieso que estoy mal, reconozco que estoy mal. Todavía no hay gran diferencia ahí. Lo que hace la diferencia, y termino acá, lo que hace la diferencia del remordimiento al arrepentimiento, hermano, es que él confiesa que está mal, sí, que él llora, puede llorar, él se siente muy mal, reconoce que todo fue culpa suya. Pero la gran diferencia del verdadero arrepentimiento está en la segunda parte. Dice, mas el que confiesa y se aparta, ¿ah? ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar, salirse, cambiar de dirección. Y dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece, ¿qué? Mas el que endurece su pecado, el que endurece su corazón, perdón, caerá en mal. Hay gente que tiene tan endurecido su corazón. El pecado les ha endurecido tanto el corazón, tanto, que hoy, cuando pecan, su tristeza y su dolor no es haber fallado a Dios, no. Es las consecuencias que van a acarrear. Que hoy sus lágrimas y sus palabras y sus pataletas es porque quieren un alivio de la torta que se jalaron, pero no porque quieran ser transformados por el amor de Dios. Hay gente que vive chineando el pecado por tiempo. Algunos lo justifican, otros lo reconocen de que están mal una y otra vez. Pero le falta el tercer paso, que es apartarse de eso para alcanzar la misericordia de parte de Dios. Termino con lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Le tengo una buena noticia para usted y yo, pecadores. Hoy somos pecadores, pero regenerados, justificados por medio de Cristo. Y esa respuesta la encontramos allá en la cruz, hermano. ¿Sí? Jesús vino precisamente para salvar a los pecadores que hemos pasado por el arrepentimiento. Amén. ¿Cuántos pecadores hay acá? Yo puedo levantar mi mano y mis dos manos, pero soy un pecador que me ha arrepentido.
Amén. Dice 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y también justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo mire a la cruz. La cruz demuestra que el pecado es mucho más grave de lo que imaginamos y que el pecado nos llevará donde nunca creímos llegar, porque el pecado siempre va a ir en aumento, nunca va a ir en disminución. La cruz demuestra que el pecado es mucho más grave de lo que imaginamos, pero también que la gracia de Dios es mucho más abundante que lo que merecemos. La gracia no solo perdona, repito, sino que la gracia de Dios también transforma. No juegue con la gracia de Dios. Dios es un Dios perdonador. Sí, Dios es un Dios perdonador. Pero también dice, tengo un primo que anda ahí mal portado. Bueno, muchos primos andan mal portados de mi familia. Vea qué familita la mía. Pero él es más visible porque consume drogas. Y cuando yo me le acerco a él, yo no le he dicho ninguna palabra a él. Yo apenas me le estoy acercando y él, donde me ve, me dice: yo sé que Dios es amor. Pero él mismo se responde y dice: pero también sé que es fuego consumidor. Dice, ¿ah? Dios lo que quiere es que todos, los de afuera como los de adentro, procedamos al arrepentimiento genuino. Cuando digo más que con lágrimas, que con palabras, si usted lo hace no está mal. Yo he llorado, pero hagámoslo más del corazón, porque cuando tomamos decisiones en el corazón vamos a ver los frutos. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios nos ha querido decir. Amén. ¿Me arrepiento? Arrepentimiento versus remordimiento. ¿Qué es lo que impera en mi vida? Solo usted y Dios sabrá. No se engañe, ni pretenda engañar a Dios. No sea tan tontito, con mucho respeto lo digo. ¿Quién podrá engañar a Dios? ¿Ah? Se podrá engañar usted creyendo que está cerca de Dios y está bien lejos de Dios, porque el remordimiento me aleja de Dios, mas el arrepentimiento me acerca a Él. Vengan los que están cargados, vengan los que están trabajados, lo acerca y yo los voy a hacer descansar. Póngase de pie en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Señor, espero que tu palabra, Dios, que ha sido predicada, caiga buena tierra, Dios. Que entendamos, Dios, que el remordimiento me lleva a la muerte, porque dice tu palabra que la paga del pecado es la muerte. Mas en cambio un corazón arrepentido que reconoce, que confiesa, pero que también se aparta, Dios, que cambia de rumbo. El verdadero arrepentimiento me hace acercarme a ti, Dios. Me hace ver la cruz. Señor, que cuando peco, más que fallarle a la gente, le estoy fallando y estoy deshonrando al Dios que es 3 veces santo, al
puro Dios, al santo Dios, al maravilloso Dios. Señor, que con esta palabra que hoy hemos predicado podamos identificar si lo que he sentido es remordimiento por mucho tiempo o verdaderamente me he arrepentido. No son las palabras, no son las lágrimas, no son las pataletas que pude hacer en su momento. Como dijo Juan, son los frutos. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Que mi vida hable más que las palabras, de que cambié de rumbo, que corrí a la cruz y ahí pude encontrar el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.